Muchas gracias, bienvenido. Aquí están sus catequistas. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos. Bienvenidos a la charla sobre el perfil moral del catequista. Les pido el favor de apuntar, tomar apuntes, cerrar sus micrófonos y hacer silencio, porque hay unos que le están viendo sus espacios medioambientales. Entonces, voy a darles información. Voy a hacer como un resumen también de la clase pasada, porque me enteré que más de 30, 40 personas no pudieron asistir porque la sala estaba ya full. Entonces voy a repetir muchos datos de la clase pasada y voy a dar unos datos nuevos. Entonces les pido el favor de tomar apuntes y al final de la charla, como dijo Pedrito, vamos a contestar las preguntas. Entonces empezamos diciendo que el perfil moral del catequista sobre todo es el tema de las virtudes y la santidad, y trabajamos las virtudes propias de los catequistas o de cualquier servidor de la iglesia. Entonces dijimos que habían varios equipos de virtudes: las virtudes teologales, que eran fe, esperanza y caridad. Necesitamos hombres y mujeres de fe, de esperanza y de caridad. Están copiando porque esto es muy bonito, este tema. Las virtudes cardinales, que dijimos que eran 4 de estricto orden de mayor a menor, que es la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Necesitamos personas prudentes, justas, fuertes ante las dificultades y con autocontrol en el comer, en el beber, en el comportamiento, en el temperamento. En las pasiones necesitamos personas controladas. Y el tercer equipo, las virtudes morales, que son las que trabajan en ética profesional, que son la honestidad, la puntualidad, la responsabilidad, la camaradería, el trabajo en equipo, la obediencia, la sencillez, evitar la soberbia. Como pueden ver aquí, podríamos hacer una cantidad de catálogos de virtudes y de vicios para evitar. Entonces, estas virtudes es como lo más importante de la clase, la invitación a todos para alcanzar la santidad, la perfección, las bienaventuranzas, que es el programa del reino de Jesús, Mateo 5 con el paralelo en Lucas 6, que también tiene que ver con el pasaje moral del Antiguo Testamento, los mandamientos, cumplir los mandamientos, no robar, no matar, no mentir, son los básicos de convivencia humana. Entonces necesitamos personas virtuosas, como les digo, personas de fe, ateísmo, el agnosticismo, que eviten la superstición, la superchería, la brujería, la santería y todo eso que nos desorienta del camino del Señor. Necesitamos personas de esperanza, no desesperadas ni presumidas, y necesitamos personas de caridad, que no vivan en el odio, ni en el rencor, ni en la venganza. Esas son las virtudes teologales, porque nos hablan de Dios y nos acercan a Dios. La más importante es la caridad. Dios es caridad. Luego hablamos de las virtudes cardinales, porque son importantes en la vida del cristiano. Entonces dijimos la prudencia, para no ser imprudentes. Hay que pensar antes de hablar y no hablar para dejar pensando. Hay que tener primero pensamiento según los sentimientos de Jesús. Sentimientos. Por favor, cerrar los micrófonos porque estamos escuchando las conversaciones de ustedes. Cuando estamos en clase, por favor, no hablar, porque se oye toda la conversación de ustedes en su casa. Gracias. Lo mismo, por ejemplo, las virtudes de la justicia. Nosotros no podemos ni robar ni mentir. La gente le dice a uno: padre, es que yo digo mentiras piadosas, y las mentiras son violentas, no son piadosas, porque eso es la verdad. No hay que decir mentiras. Una mentira supone otra mentira. Entonces, la justicia... Perdón, disculpe, sacerdote, que fue que la plataforma se me cayó la reunión, entonces no sé si tú empezaste, entonces me quedé en veremos.
Por favor, hacer silencio, que de cuando la plataforma se cae, yo repito toda la información. Gracias. La prudencia, la justicia, la fortaleza ante las dificultades, o sea, la resiliencia, no ser personas deprimidas ni ansiosas. Se necesita la fortaleza, que es una virtud, la resiliencia, superar las dificultades. Y por último, dentro de las cardinales está la templanza. Autocontrol en el comer para evitar la gula, en el beber para evitar las borracheras, autocontrol en el genio, en el temperamento para evitar la ira, la cólera, la rabia, autocontrol en las pasiones para evitar la lujuria. No podemos tener ningún catequista, ninguna persona metida en problemas morales, pasionales, pedofilia, pederastia, habíamos dicho todos los temas de sexualidad. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, prostitución. No podemos estar metidos en la prostitución, ni en la pornografía, ni en la masturbación, ni en los pecados sexuales de ninguna clase. Dijimos, por ejemplo, el incesto, relaciones sexuales entre parientes, eso ni decirlo en clase. Fornicación tampoco, relaciones sexuales entre solteros. Adulterio, relaciones sexuales con personas casadas. Entonces dijimos no adulterio simple, que es cuando uno de los dos está casado, ni doble cuando los dos están casados, que es más grave. Hoy muchas veces tenemos hogares desbaratados porque dicen los hijos, los tuyos, los míos y los nuestros. O sea, hay unas familias que están en una complejidad. Tenemos diversos tipos de familia y hoy tenemos muchos enredos familiares. Entonces ya se hablan de que los hijos son los tuyos, los hijos, los míos y los nuestros. Distintas uniones familiares. Entonces la idea es que hay que tener mucho cuidado con el tema de la sexualidad. Yo les comentaba que hay una norma aquí para copiar, por favor, con mayúsculas, subrayado y con rojo, que las personas que viven en unión libre, matrimonio civil, matrimonio por notaría, divorciados, vueltos a casar, que por ahí resultó la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre matrimonio civil y por notaría? Recuerden que hay matrimonios también en los juzgados, no en las notarías, y son válidos. Entonces son matrimonios civiles, uno se puede casar en un juzgado o en una notaría. Entonces todos los que se casen por lo civil, en un juzgado, en una notaría, en unión libre, divorciados, vueltos a casar, todas estas personitas las queremos mucho. La Pastoral de la Misericordia, las acogemos, no las echamos, las tratamos muy bien. Pueden acceder a todo lo de la Iglesia Católica, pueden ir a misa, rezar el rosario, pertenecer a los grupos de oración, pero hay dos cositas que no pueden hacer por la moral de la Iglesia, que es confesarse y comulgar hasta que se casen. O sea, la invitación del matrimonio, regularizarse, Efesios 6, Cristo y la Iglesia, las bodas de Caná. Si yo estoy en esta situación, pues trato de regularizar mi situación familiar, porque no podría inclusive ser catequista, no puedo consagrarme oficialmente con el obispo en la diócesis porque no puedo comulgar ni confesarme. Y también porque les comenté que lo más importante es el testimonio de vida, porque es muy triste que un niño le diga, profesora o profesor, usted habla muy bonito del matrimonio, ¿y por qué vive en unión libre de un adulterio? ¿Por qué no se ha casado? O sea, hay un tema de catequesis que es el testimonio moral. O sea, a nosotros no nos interesa mucho que a los niños y a los jóvenes les demos contenido doctrinal y resulta que no les estamos dando de vida. Entonces lo importante es el testimonio de vida, que es todas estas doctrinas tratadas de llevar al proyecto de vida. Entonces es muy importante tener esa norma moral. Las personas que viven en situaciones irregulares, la comunión de la... Por favor, cerrar los micrófonos, gracias. Entonces, porque sería un tema ahí de confesión, o sea, pueden acceder a padre los atiende, pero no les da la absolución y no pueden acceder a los sacramentos hasta que regularice su situación. Por eso es importante también el tribunal. El tribunal eclesiástico en su trabajo, que queda en San Antonio, son para aquellas parejas que saben que su hogar sirve para todo, que de pronto hay una causalidad, la gestión a través del párroco y se hace un proceso en el tribunal que puede durar de 6 meses a 1 año, donde si hay causal, entonces ya libre para poder casarse con la persona que está en situación irregular.
Esta es una norma moral no antigua, ¿no? Eso no es nuevo, esto está en el magisterio de la iglesia, está en los documentos de la iglesia y hay que pues recordarlo. Entonces todo eso eran las virtudes y por último las virtudes morales, que son la honestidad, la responsabilidad, el trabajo en equipo, el estudiar permanentemente, el prepararse, el estar como al día con la lectura de la palabra de Dios y el magisterio. Entonces, todos esos son las virtudes. Y ahí hay un tema muy pegadito que son los dones del Espíritu Santo también, ¿no? Cuando uno estudia virtudes, estudia los dones del Espíritu Santo. Pedirle al Señor la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la ciencia, la piedad, el temor de Dios. Pedirle al Señor la sabiduría, la santidad de vida, la coherencia de vida, un estilo de vida virtuoso, dejar los vicios. Entonces nosotros no podemos estar metidos ni en el juego, los que les encanta mucho ser taúres, o en la ludopatía, que se juegan en el casino la esposa, los hijos, el mercado y la hipoteca de la casa, las escrituras. Entonces no podemos estar metidos en la ludopatía, ni en todo lo que tenga que ver con los que viven de los juegos de azar, o los que viven pendientes del horóscopo todos los días, no leen la Biblia, pero leen el horóscopo, que mi piedra, mi color, mi número. Nosotros no creemos en nada de eso, ni en la numerología, ni en la astrología, ni en la cartomancia, que es la lectura de las cartas, ni en la oniromancia, que es la lectura de los sueños, tampoco, ni en la lectura de la mano, ni del tabaco, ni del... Nosotros no estamos metidos en nada de eso, ni siquiera ir a visitar los medios, ¿no? Yo estoy metido en la nueva era y entonces me encanta ver ir a visitar la brujita del barrio, hacerle la consulta esotérica. Nosotros no podemos estar metidos en eso, ni en vudú, ni en santería, ni en brujería, ni en trabajitos en el cementerio. Nada de eso, porque eso va en contra de la virtud de la fe y eso sería superchería y superstición, es un pecado contra la virtud de la fe. Entonces, esas son las virtudes que me parece que es lo más importante de toda la clase, porque tenemos que ser personas de fe, de esperanza y de caridad, de prudencia, de justicia, de fortaleza y de templanza y de virtudes morales en nuestro ejercicio. Entonces, esas son el gran tema importante de la moral. Pero también vimos otros temitas que son importantes para tener claros. Por ejemplo, ningún catequista puede estar a favor del aborto. Dijimos que el aborto es un homicidio contra una persona indefensa, que hay 5 clases de aborto, hay 3 clases de aborto aprobados por la ley civil colombiana. Para nosotros la vida humana empieza desde la fecundación hasta la muerte natural. Hay que respetar la persona, ni aborto, ni eutanasia. Abro paréntesis, le hago una publicidad. Mañana los invito por las redes sociales del país, del periódico El País, Facebook, Twitter, YouTube, todos. Vamos a hacer digamos, como un Facebook Live sobre el tema de la eutanasia en Colombia. Es como un debate. Entonces, eso es porque es un tema que ya está caminando en el Congreso. Nosotros no aceptamos la eliminación de pacientes terminales, sino los cuidados paliativos. Y ya han intentado varias veces presentar ese proyecto de ley, se les ha caído, porque nosotros no aceptamos eliminar pacientes terminales, sino que la persona es digna, tiene su vida hasta que se dé la muerte natural, porque no sería homicidio asistido o suicidio asistido. Entonces mañana a las 11 los invito, las redes sociales están abiertas para ingresar, vamos a hacer un debate de 1 hora sobre un tema de mucha actualidad como es la eutanasia en Colombia hoy. Yo ya les conté que no quisiera pensar que en algunas clínicas, en alguna parte del mundo, usted deja a su paciente de noche normalizado y en la madrugada lo llaman que se murió su paciente. Entonces, de pronto, porque hay un tema de camas, un tema que invierte mucho en pediatría y no en geriatría, que son los abuelos. Y otro tema también es que hay pacientes crónicos que llevan mucho tiempo. Y hay otro tema también allí de intereses económicos. Entonces, no quisiera pensar que se están eliminando personas. Ahora con lo del COVID ustedes pueden ver que ya varios médicos han dicho que están escogiendo quién pasa a una UCI y quién no. Y eso es bien grave porque ahí tiene que haber un comité de ética porque estamos decidiendo quién puede vivir y quién no puede vivir. Ah, no, que este está más viejito, entonces dejémoslo y el más joven entonces lo metemos.
Él se está jugando, el único dueño de la vida y la muerte es Dios. Entonces, esos temas son muy delicados porque nos estamos haciendo casi dioses. Entonces, hay que decidir quiénes son. Estas decisiones tienen que estar acompañadas con un comité de ética interdisciplinar, donde haya abogados, médicos, psicólogos, psiquiatras y sacerdotes para ir mirando cómo se está manejando las camas UCI y cómo se está manejando el tema de pacientes terminales. Es un tema de mucha actualidad, pero le estoy calentando el oído porque eso se está hablando ya inclusive hasta en el Congreso. Por ejemplo, no han explicado cómo es la eutanasia de niños, no han explicado cómo va los errores médicos y los errores judiciales, y muchas veces los familiares se sienten solos y entonces los parientes están viendo eutanasia por la herencia, la sucesión y las propiedades, no por cuestión médica. Entonces habría muchas cosas que decir ahí en ese tema de bioética. Entonces, los cristianos no aceptamos, católicos, ni el aborto. Yo les contaba que aquí hay clínicas de aborto donde dejan morir los niños en las bandejas, agonizan 10 minutos porque ellos no han salido con los pulmones desarrollados, no hay cuidados intensivos para ellos, los dejan morir, y eso sería un feticidio, sería un homicidio de un bebé. Entonces, nosotros no aceptamos el aborto, no aconsejarlo, no patrocinarlo. Aquí hay clínicas de aborto en Cali, en Colombia, todos lo conocen, está Profamilia, están los hospitales públicos, está Planned Parenthood. Yo conozco movimientos pro vida que van a las clínicas afuera a orar para que no sigan haciéndose abortos. Entonces, hay que orar por los niños abortados y hacer cadenas de oración para que cese este flagelo. Entonces, aborto no, eutanasia tampoco, ni la distanasia, sino la ortotanasia, que es la recta concepción de la muerte, o sea, cuidados paliativos. Al paciente se le da todo lo necesario para vivir. Lo mismo, por ejemplo, hablamos de que hay movimientos en Cali que están trabajando con parejas. Entonces, que hay parejas que tienen problemas. Aquí en el chat les voy a escribir. Hay un movimiento que se llama RetroBail, ustedes lo pueden, todos terminan con .com o .org, RetroBail, lo escribí aquí en el chat. Es en francés, lo tienen que aprender así, ya lo escribí. Ese es un movimiento que se llama Reencontrarse, son parejas que tienen algún problema y les ayudan con terapia para solucionar su situación familiar. Entonces, se lo tienen que aprender así porque la publicidad está llegando así en las parroquias. Es un movimiento internacional de reencontrarse, RetroBail. Está en internet, entonces les estoy dando unas páginas que ustedes pueden meterse por www y todas terminan .com o .org porque son fundaciones, ahí hay médicos, abogados, psicólogos que les pueden ayudar a estas páginas a salvar vidas. Otra página que también les dije es www.Jesús-Salva-mi-familia. Es un movimiento internacional, lo estoy escribiendo en el chat, están copiando bien juiciosos. Este movimiento, Jesús Salva Mi Familia, es para personas que tienen hogares desbaratados. El señor consiguió otras, la señora consiguió otros, pero quieren vivir como oración, espiritualidad, retiro. Yo lo he estado con ellos. Ellos se reúnen y tienen, pues quieren la espiritualidad, quieren mejorar su situación familiar. No los condenamos, yo no he dicho en ningún momento ni quedan excomulgados. Los acogemos, la pastoral de la misericordia, no hay que echarlos. Ustedes cuando vean la situación de una persona en situación irregular no se puede uno ni humillarlos, ni bullying, sino que hay que atenderlos. Yo ya les he dicho, por ejemplo, a los delegados de la palabra y de la Eucaristía, que si una persona en situación irregular se mete a la cola de la comunión en plena misa, no lo podemos sacar de la cola de la comunión, sino que después de que pase el suceso, usted la llama aparte y le dice, por favor, necesitamos hablar contigo, o el párroco necesita hablar contigo, para ventilar privadamente la situación. Entonces, que yo vivo en unión libre, en adulterio, no sabía, entonces ya sabes que no puedes comulgar ni confesarte, pero no sacarlo de la cola de la comunión porque hay un tema más grave que se llama el escándalo. Entonces, si usted le hace el escándalo, vea, es que usted vive en fornicación, en adulterio, salga de la cola, pues ya toda la comunidad se da cuenta. Entonces, eso es lo que no queremos. Poner en evidencia a un penitente, a un pecador, a una persona, a un feligres. Entonces, con mucha prudencia se le dice, mira, necesitamos hablar contigo al final de la misa, o después el párroco necesita hablar contigo. Eso es una labor generalmente del párroco, no de ustedes. Si ustedes remiten el caso al párroco,
y entonces ellos, el padre actúa y lo aconseja. Entonces, ese tipo de personas hay que saberlas acoger e invitarlos al sacramento del matrimonio si es posible. Entonces eso se llama Jesús salva mi familia, es ese movimiento. También les dije que había otro movimiento que se llama el viñedo de Raquel, estoy escribiendo en el chat. Este movimiento es para, que está en la arquidiócesis, es para personas que tienen el síndrome post-aborto, y ya lo escribí en el chat. Son hombres o mujeres que han hecho abortos. Aquí la Fundación Provida Digna tiene esos retiros espectaculares, les contaba que ellos hacen retiros para personas que tienen este síndrome, hay que atenderlos porque muchos se suicidan. El último día del retiro les dan un muñequito, ellos se van por el jardín toda la mañana con el muñequito, les dicen recen, ese es su hijo, vaya, exprésele psicológicamente lo que usted siente, las emociones, y vuelva a mediodía y lo ofrece en la misa. No, eso es una belleza. Esos se van toda la mañana, vienen llorando, colocan el muñequito en el altar y dicen, padre, les agradezco mucho porque a mí me habían dicho que mi hijo era un puñado de células, que era un tumor, que era un feto, que no tenía vida, y yo ya me perdoné, he perdonado, me he reconciliado con mi hijo. Entonces ha sido una terapia. Yolandita, que maneja eso, que es una psicóloga allá en la Fundación Provida Digna, dice que hay unas conversiones espectaculares de estas personas que les negaron siempre que era una persona y es un bebé, y entonces entran en esa relación espiritual. Inclusive hay unos que hablan de bautizo de niños abortados y hacen el rosario por los niños abortados. Hay un movimiento bien interesante en favor de estos niños. Recuerden que están haciendo colágeno con fetos y están haciendo cosméticos, y nosotros no aceptamos ni la inseminación artificial, ni la fecundación artificial, ni los bebés pro beta, ni que yo voy a las unidades de medicina reproductiva a tener bebés que yo llevo el ADN. Nosotros no aceptamos eso porque ahí hay mucha eliminación de embriones, y cada embrión para nosotros o feto es un ser humano. Entonces la iglesia no acepta, el único medio para aceptar un hijo es la unión sexual en la camita, heterosexual, dentro del matrimonio, para fabricar los hijos. Los demás medios serían medios quirúrgicos, terapéuticos, médicos, que desplazan la relación esposo-esposa. Entonces ahí la iglesia no acepta ninguno de esos. Lo mismo que la iglesia no acepta los métodos anticonceptivos, ningún método anticonceptivo artificial, solamente los métodos naturales. Entonces yo en la clase pasada les dije que esta clase de moral sexual empieza con 2 frases para copiar. Toda relación sexual tiene el riesgo serio de un embarazo. Toda relación sexual tiene el riesgo serio de un embarazo. Y la segunda frase, ningún método, ni natural ni artificial, es 100% seguro. Si usted tiene vida sexual activa, lo más seguro es que va a tener bebé. Eso hay que decir a los jóvenes porque ellos juegan con pólvora y luego quedan embarazadas. Entonces, si usted no quería tener bebé, ¿por qué no tomó la decisión cuando se fue a acostar con el muchacho en la cama? Entonces, usted sabe muy bien que toda relación sexual tiene el riesgo serio de un embarazo, y ningún método, ni natural, que a la iglesia acepta los naturales, ni los artificiales son 100% efectivos. Entonces dijimos que la iglesia acepta los métodos naturales, que ya ustedes pueden estudiar e investigar. Hay unas páginas de internet que explican los métodos naturales. Está el método del ritmo, está el método de las temperaturas, está el método del moco cervical, el método sintotérmico, el método Gino-Naus, el método de la lactancia. Todos esos métodos, muchas veces de ellos no son 100% efectivos. El mejor es el sintotérmico, el moco cervical, el método Billings, que son hechos por médicos, que la mujer conoce su cuerpo, sabe cuándo está fértil, cuándo no. Inclusive con el diálogo con el esposo, hay médicos que enseñan los métodos naturales. Yo conozco varias médicas que tienen consultorio y le explican cómo es el método natural. Entonces hay grupos de espiritualidad que manejan eso, como Lazos de Amor Mariano. Ellos tienen el libro, te dan el termómetro y todo y te ayudan a hacer la tabla de tu fertilidad. Entonces los métodos naturales sí se aceptan. No se aceptan los métodos artificiales, ni las píldoras, ni los parches, ni las inyecciones,
ni el Norplant, ni el AT, ni el DIU, ni los dispositivos químicos, ni la píldora del día después, ni la RU486, ningún método, porque son dispositivos químicos, producen esterilidad en la mujer, inclusive a veces de 1 a 5 años después de terminar el método anticonceptivo, la mujer sigue estéril, infértil, altera la fertilidad de la mujer. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estos métodos, y generalmente estos métodos son muy machistas, ¿no? Porque el señor es el que viene borracho a la casa, abusa sexualmente de la señora y a la que le manda los anticonceptivos a la señora. Entonces, bueno, si usted el problema más bien es usted busque su solución, pero le mandan a la señora todos los métodos. Estos métodos tienen alto porcentaje de machismo. Lo mismo tampoco se acepta el método de la ligadura de trompas y la vasectomía, que son definitivos, a menos de que haya un criterio médico, pero generalmente no, porque habría que mirar, muchas veces son ellos, en jóvenes no se hace, tienen que haber tenido hijos, hay que mirar si es reversible o irreversible el método. Entonces, esto hay que explicarle al paciente antes de proceder a estos métodos de esterilización o castración, tanto química como mecánica. Entonces, los métodos, por eso no, inclusive, la otra vez me preguntó una farmacéutica, una señora muy católica, me dijo, padre, yo soy muy católica, pertenezco a un grupo de oración, ¿puedo tener en mi vitrina métodos anticonceptivos? Entonces, la respuesta era decirle que no, porque muchos de esos métodos anticonceptivos son microabortivos, producen abortos. Si la mujer se toma métodos anticonceptivos, generalmente puede producir 3, 5, 7 abortos espontáneos al año y no se ha dado cuenta. Entonces la señora me dijo, ay, gracias padre, no sabía, entonces yo retiro mis anticonceptivos porque eso va en contra de la vida, de la iglesia, del magisterio, todo lo que tenía pro familia lo quito y yo sigo vendiendo mis medicamentos que sí están en pro vida. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los anticonceptivos nos mienten, no es que impidan que el espermatozoide se una al óvulo, sino que hacen que el bebé ya fecundado en el útero o en la trompa de falopio es atacado y son contragestivos, son interceptivos, o sea, son microabortivos. Entonces la iglesia no acepta ni aconseja ningún método anticonceptivo. Entonces, eso es el tema de la sexualidad. Por eso, inclusive, aquí viene un tema muy bonito que es el de la castidad, que es propio para todos los jóvenes, los casados, el pudor, el respeto al propio cuerpo, el respeto al compañero, evitar los pecados, los vicios sexuales, masturbación, pornografía, fetichismo, todo lo que son las parafilias, que son más de 100, pedofilia, pederastia, les hablé muy bien de ese tema, que mucho cuidado con los menores de edad, yo lo dije aquí en la clase, ustedes manejan menores de edad, hay que tener mucha prudencia con los menores de edad, hay que hacer unos protocolos estrictos con menores de edad, yo sé que ustedes lo tienen, pero les pido el favor que sean estrictos en esos protocolos. Hay un manual de protección del menor que está aquí, estoy escribiendo, página de la arquidiócesis, arquicali.org. En Arquicali ustedes encuentran, estoy escribiendo, el manual de protección de menores. Manual de protección de menores. O sea que nosotros hay que tener mucho cuidado quienes manejan los menores de edad de las parroquias. Ahí no puede haber personas, por ejemplo, de atracción al mismo sexo, como yo conozco en algunas otras diócesis que han puesto una persona de atracción al mismo sexo a una persona homosexual con su compañero o su novio, dándole clases menores de edad. Entonces hay que tener mucho cuidado porque después dicen que estamos haciendo orientación sexual diversa o ideología de género. Entonces hay que tener mucha prudencia, lo mismo no estar solos con los menores de edad, involucrar catequistas, varios adultos, ojalá los padres de familia, evitar las convivencias de varios días, que eso ya inclusive por COVID y todo está prohibido, hacer encuentros más bien virtuales, tener mucho cuidado con el personal que está alrededor nuestro porque necesitamos crear ambientes seguros. Pues la mayoría de las parroquias no hemos tenido ese problema como tan grave, todo el mundo ha estado muy juicioso, pero sí es bueno hablar de estos temas, en todas las parroquias han dado estos temas. Inclusive mi mamá, que también es colaboradora en la parroquia, ha estado en esas reuniones, le han explicado ambientes eclesiales seguros, donde todos tengamos, ni los colaboradores ni nadie pueda acceder un extraño a los menores de edad. Entonces hay que tener el vocabulario que manejamos con ella, hay que ser muy prudente, no tener un vocabulario ni vulgar, ni soez, ni bajo,
ni doble sentido, ni morboso, ni con chistes verdes, ni con un vocabulario soez y vulgar. Los menores de edad hay que tener mucho cuidado porque nos pueden hasta demandar. Entonces, yo conozco mucho el sector docente y hay que tener mucho cuidado porque ustedes son docentes con menores de edad. El vocabulario, la manera de vestir, la manera de expresarse, los ejemplos, tener mucha prudencia, los tocamientos, no tocar los menores de edad, hay que tener mucha prudencia con eso. En Estados Unidos muy delicado, en otros países. Entonces, y ahora con el COVID, pues hay que evitar también el contacto, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, hacer los protocolos de protección de menores. Ustedes saben que hay una oficina de protección de menores que queda en el Tribunal Eclesiástico donde yo trabajo, donde hay abogado civil, abogado eclesiástico, psicóloga, hacen charlas en las parroquias y cualquier tema que pase de eso, inmediatamente reportar a la Oficina de Protección de Menores a través del párroco, que no vaya a haber ningún tema de bullying o de abuso infantil. Mire que el tema que estoy tratando es tan de actualidad y tan grave que acaba de salir una sentencia de la corte, ayer o hoy ya la mandaron, que el beso largo con una menor de edad es delito. Condenaron a un señor. La niña se le volvió a la mamá, la encontró en el parque, el señor estaba encima y de ahí decía que la encontró con los pantalones abajo y dándole un beso largo. Y la corte por eso lo sentenció a varios años de cárcel. Y en lo que porque a mí me mandan lo de las cortes, me mandó el abogado y eso, que por un beso largo y con menor de edad, cárcel. Hay que tener, y yo invité la otra vez a un abogado penalista. Me dijo, padre, todos los verbos en materia sexual con menores de edad da de 0 a 20 años. Y van sumando y son muy delicados. Ni mostrar, ni tocar, ni desnudarse, ni pornografía, ni insinuarse, absolutamente nada. Por eso la labor que nosotros tenemos frente a menores de edad es sagrada, porque es una misión que el Señor nos encomienda y no podemos escandalizar a estos pequeños. O sea, eso ni decirlo en clase. Lo que estamos viendo es que ni decirlo en clase, pero toca. Entonces, mucho cuidado con el tema de menores de edad. También otro tema que va conectado ahí, les estaba comentando en las páginas de internet. Está Coraje, Courage. Estoy escribiendo en el chat, Courage. Si ustedes lo colocan Coraje Latino o Courage Latino, sale en español, estoy escribiendo en el chat. Es un movimiento de la Iglesia Católica para personas AMS, atracción al mismo sexo, estoy escribiendo en el chat. Esas personas las queremos mucho, son hijos de Dios, tienen acceso a todos los derechos civiles. ¿Quién no ha tenido un pariente, un amigo, un hijo, un vecino de atracción al mismo sexo? Pero no aceptamos el matrimonio ni la adopción de niños. Entonces ahí en esas páginas está inclusive psicólogos, están médicos, están terapias para estas personas. Uno les puede dar la página. El padre Buenaventura, que es el que dirige la página Coraje Latino, estuvo en Cali, hicimos el lanzamiento en Cali de la página. Yo trabajé con ellos, ese grupo eran los niños aparte, las niñas aparte, se hacían, ellos tenían espiritualidad, tenían grupos de oración, y son personas que sufren por su situación, quieren vivir la castidad. Entonces la idea es, por favor, cerrar los micrófonos. Entonces la idea es, en la medida de lo posible, acogamos a estas personas que existen en nuestra sociedad, no hay que discriminarles ni hacerles bullying, y hay unos grupos de pastoral con ellos, parroquias especializadas. Les contaba la otra vez, los padres carmelitas tenían una obra muy interesante. Ellos tenían reuniones con personas de la prostitución, de AMS, del mismo sexo, homosexuales, personas de la calle, y les hacían emprendimiento, psicología, terapia, trabajo social, hacían una labor espiritual muy interesante con este tipo de personas. Entonces esas páginas nos pueden ayudar. Hay otra página que se llama La Opción V, la estoy escribiendo en el chat, que ustedes la pueden poner por .com o .org, que es sobre la virginidad y la castidad. Espectacular. Hay 3 libros: Amor puro, Masculinidad pura, Feminidad pura. Ustedes la pueden recomendar a los jóvenes.
porque habla de la castidad, de la virginidad, que es un tema bien interesante hoy en los jóvenes. Entonces, invitarlos al autocontrol sexual, evitar las pasiones. Como me decía un muchacho en estos días, no, conseguí una amiga y estuve con ella anoche, la llevé a la cama, le digo, pregunto, ¿cómo se llamaba? No, no tengo la menor idea, fue una noche de copas, de borrachera. O sea, este tema de la virginidad es muy importante cultivarlo, la castidad. Y hay otra página que se llama El Verdadero Amor Espera. Cuando ustedes tengan tiempito se pueden meter a esas páginas salvan vidas. El Verdadero Amor Espera, donde hay jóvenes que hacen anillo de castidad. Dicen, no queremos tener relaciones sexuales hasta que nos casemos. Yo estaba en esos movimientos, conozco muy bien de eso, está en Manuel, está en Maús, está en Lazos, donde hay jóvenes que se reúnen a orar y ellos le consagran a Dios su castidad, su virginidad hasta el momento del matrimonio y tratan de cultivar la espiritualidad de la castidad, que es propia para todo el mundo, incluyendo los casados. Entonces, el verdadero amor espera todas estas páginas son que salvan vidas. También les di las páginas del Vaticano, se las recuerdo. Vatican.va, www.vatican.va. Está la página de familia.va, que es todos los documentos de familia. Esta página es de la Congregación para Vida, Laicos y Familia. Y hay otra página que es el clero, pero también a ustedes les sirve, cleros.va. Van al link Teología Moral y están todos los documentos de moral del magisterio. Ustedes pueden ahí pasearse, no tienen que comprar libros, ahí está todo. En esas páginas de internet ustedes pueden cacharrear y ahí encuentran muchos ayudas. Estas páginas salvan vidas. Por les digo, cuando ustedes tengan un problemita de los que estoy nombrando, ustedes pueden regalar la página y ahí está todo. Hay otra página, también se la recomiendo, se llama Enciclopedia de Bioética. No tienen que comprar enciclopedia, la enciclopedia ya está en internet. Enciclopediadebioética.com o .org. Está todos los temas que yo dije: aborto, sexualidad, eutanasia, métodos anticonceptivos, castidad conyugal, moral matrimonial, todo está ahí, es gratis. Es una página argentina, entonces ahí ustedes pueden encontrar todo lo de enciclopedia de bioética, todos los temas de bioética. Recuerden el tema del matrimonio, la familia, que la familia tiene unos fines, el fin unitivo y el fin procreativo, o sea, el fin de la unión conyugal y el fin de la procreación y educación de los hijos. Y que el matrimonio tiene 3 bienes, 3 regalos, que son proles, los hijos, fides, la pareja, y sacramentum, que es la gracia. O sea, yo no me caso a nivel de matrimonio civil, ni matrimonio por notaría, ni unión libre, ni fornicación, porque me falta el sacramento, que es la gracia que Dios dispensa a las personas que hacen un proyecto de vida como matrimonial. Yo me caso delante de Dios para toda la vida en el altar por el sacramentum, que es la gracia para efectuar este proyecto de vida comunitario. No me casen menores de edad, ya les expliqué, no sean patrocinadores que yo con mucho gusto les sirvo de madrina, de testigo, nada. Que yo le doy los permisos de 17 años y medio, todos firmados por los papás, los abuelos, no casen menores de edad. Yo ya le he dicho a los padres que no se casen menores de edad, porque esos matrimonios son generalmente nulos. Ahí tenemos en el tribunal muchos casos de menores de edad, que se enamoran, se casan con permiso de los papás, los abuelos, y eso terminó en catástrofe. Les decía que la madurez se está dando a los 20, 25 años, dicen los neurólogos. El cerebro apenas se desarrolla hasta los 25 años para decidir. O sea, todos los matrimonios de 18 y 19 todavía son inmaduros. Entonces, legalmente se pueden casar, pero moralmente y pastoralmente los párrocos a veces tienen que dilatar, decirle, vea, esperemos un poquito, conózcase más. ¿Cómo que amor a primera vista? No, eso no es así. Tienen que conocerse 3, 5 años, que peleen, que hayan reaccionado, cómo es el novio, la novia, para poderse casar. Es un proyecto para toda la vida. No, que es que no tengo empleo, no tengo cómo sostener
no tengo casa, no tengo nada, entonces, ¿cómo va a vivir con la familia? ¿Cómo va a sostener los hijos? Entonces, esos temas son muy importantes. Quiero ser mamá, no me importa casarme, ¿cómo así? ¿Cómo va a ser? O que nos queremos casar y no queremos tener hijos. ¿Y cómo usted, explíqueme a ver con plastilina, cómo va a evitar los hijos? Porque usted va a tener relaciones sexuales, ¿cómo va a hacer para evitar los hijos? Entonces, la sexualidad es un don de Dios dentro del matrimonio, es buena dentro del matrimonio, no es un tabú y es una implicación dentro del matrimonio, porque ahí vemos también que hay personas asexuales, ¿no? Que le dicen a uno, es que vea, nosotros no nos queremos casar, pero la señora dijo que no tocaran el tema de las relaciones sexuales. ¿Cómo? Y entonces, ¿cómo van a fabricar los hijos? Se supone que tienen que tener unos hijos, porque hay un movimiento que en la sociedad que se llama asexualidad, no quieren tener sexualidad. Entonces, ¿cómo vamos a fabricar los bebés? Porque hay un divorcio entre lo que hoy se llama sexo y procreación y sexo. Hoy gente quiere tener sexo sin procreación y otros quieren procrear sin sexo. Ese divorcio lo contó el Papa Benedicto XVI. Entonces, eso no puede pasar. Entonces, hay que tener en cuenta que el matrimonio es esos valores. Entonces, eso es muy importante respecto a la familia, el matrimonio, los derechos del hogar, de los hijos. Recuerden también, por ejemplo, que hoy está metiéndose la ideología de género. Entonces, hay una cantidad de orientaciones sexuales. La iglesia no acepta las más de 100 orientaciones sexuales, que cada vez aparecen más, que binario, que cisgénero, que transgénero, que soy asexual, que soy cisgénero de género fluido, binario, no binario. No, solamente la iglesia, hay 3 sexos. El sexo cromosómico, que es el que manda, el genotípico. No manda el sexo psicológico ni el sexo fenotípico. Entonces, solamente el sexo cromosómico. Usted es una XX si es mujer, usted es un XY si es hombre. Si usted va a la clínica, yo tengo que mirar si usted tiene hormona masculina, femeninas, testosterona si es hombre, femenina si es estrógeno, si se está en embarazo, progesterona. Entonces usted no puede decir que yo soy de orientación LGTBIQ+, no, qué pena, póngase como yo lo estaba segundo, porque aquí me toca medicina, tengo que mirar cuáles son sus hormonas y cuál es su sexo genético. Entonces, el que manda el sexo cromosómico, lo que es en medicina es muy claro eso. Tan es así que yo invité la otra vez a un médico experto en cambio de sexo y les digo, no, padre, explíqueles que son más de 15 operaciones y primero pasan por psiquiatría y psicología y después no hay reversa y tienen que firmar. Y después de 2 años empezamos a cambiarle el rostro, no los genitales. Eso es lo último, por lo que estoy contando, porque es una transición bastante violenta. Entonces hay que explicar muy bien todo eso, porque es un periodo largo y eso no es solamente cambio de sexo de una operación y ya, quedó arreglado. No, es un proceso bien largo, doloroso y que hay que hacerle siempre el seguimiento de psicología, psiquiatría y espiritualidad para que la persona no se haga sentir depresiva y de pronto intente contra su cuerpo, atentar. Entonces, ese es el tema del cambio de sexo y el cambio frente a la comunidad LGTBIQ+. Lo mismo, por ejemplo, está el tema de todo lo que tiene que ver con los fenómenos en contra de la familia. Entonces ya hemos visto, por ejemplo, que existe la poligamia, que la iglesia no acepta la poliandria tampoco, un hombre con varias mujeres, una mujer con varios hombres. Hoy, como dicen que yo tengo, no se acepta la principal y las sucursales en el amor, como los bancos y las panaderías, ¿no? Yo tengo mi principal y mi sucursal, o mis sucursales, porque hay un tema ahí de fidelidad. La fidelidad es para ambos. El Señor le dice a uno, padre, que yo puedo tener todas las mujeres que quiera, pero si a mi mujer la veo con otro, yo la mato. Le digo, ¿cómo así? La fidelidad es para todos, para los dos, no solamente para ella, sino para él. La fidelidad es para los dos. Entonces hay que tener en cuenta los valores del matrimonio, lo que yo les decía, la unidad, la estabilidad, no hay divorcio. La iglesia no acepta el divorcio. Para copiar, por favor, la iglesia acepta la separación de cuerpos y de bienes en notaría
y no acepta el divorcio, sino la nulidad matrimonial. Hay que tener cuidado con el vocabulario. Vea que es que la iglesia está a favor del divorcio, falso. La iglesia no está a favor del divorcio. Se acepta la separación de cuerpos y de bienes en notaría y se acepta la disolución de la sociedad conyugal, pero no se acepta el divorcio, sino la nulidad matrimonial, que eso la hago yo en el Tribunal Eclesiástico y lo hago en un proceso. Luego la iglesia no tiene mentalidad divorcista. No es que en el tribunal estamos haciendo divorcios, no, sino que ahí declaramos que hay personas que hicieron un matrimonio nulo, porque era menor de edad, porque era presionado, porque la persona no tenía la madurez psicológica, moral para asumir un hogar, etcétera. Entonces eso lo gestiona el párroco y la pareja cuando hay una causal. Entonces es muy importante eso del matrimonio. Vamos terminando para las preguntas, pues el tema es muy amplio, todo la moral matrimonial, la moral sexual, la moral bioética, todo lo que tiene que ver con la defensa de la vida, del ser humano. Es muy importante el amor de las parejas. Hoy tenemos una crisis de la familia, desgraciadamente. Nuestros jóvenes muchas veces no quieren casarse, no quieren tener hijos, quieren vivir en el hotel mamá o papá, no quieren comprometerse por el tema de la libertad. Entonces tenemos una crisis frente al sacramento del matrimonio. Entonces hay que mirar cómo les educamos en esa moral que la mayoría de ustedes han vivido de parejas estables de 20, 30, 50 años donde han vivido los valores matrimoniales. Pero las nuevas generaciones no están copiando. Y otro problema es ese, que los jóvenes no están copiando los valores morales, los valores matrimoniales, los valores religiosos, no nos están yendo a las parroquias, los jóvenes. Entonces tenemos que buscar en que nuestra catequesis ellos sigan en las actividades de la parroquia, sigan aprendiendo la parte moral, sigan inquietos con la parte de formar una familia, si es su vocación. Recuerden que hay varios tipos de vocación, ¿no? La vocación al matrimonio, la vocación a la vida religiosa o consagrada y la vocación a la soltería, claro, la soltería consagrada puede ser. Entonces hay que mirar cuál es el perfil vocacional de los muchachos, de los niños cuando van creciendo en la catequesis y darle esa orientación profesional. Entonces es importante con ellos, por ejemplo, hablar de estos temas, de la defensa de la vida, la ecología que les comentaba, la creación, el impacto con la creación, el aspecto de la cuaternidad, mi relación con Dios, con el hermano, consigo mismo y con la creación. Entonces, ¿cómo va mi relación con Dios, la espiritualidad, la oración, los sacramentos? ¿Cómo va mi relación con el hermano, el tema de la justicia, la caridad, la dignidad de la persona humana, todo lo que trabajamos en moral social, el trabajo, la prostitución no es un trabajo? No, padre, es que somos trabajadoras sexuales, arquitectas del amor, reingenieras del amor. ¿Cómo? ¿Quién les dijo que la prostitución era un trabajo? No es un trabajo, la persona queda denigrada. Yo he entrevistado niños de la zona de prostitución, quieren sacar a su mamá de la zona de tolerancia, y la cantidad de vicios y enfermedades y temas legales que se cierran alrededor de la zona de prostitución. Pero la prostitución no es un trabajo. Entonces explicarles todo el tema del comportamiento moral del cristiano, evitar la masturbación, que es un autoerotismo, es un vicio, termina en la vez inclusive casados masturbándose. La masturbación no, ni nada de los vicios sexuales, las orgías, por ejemplo, ni todo lo que tiene que ver con los bares swinger. Aquí en Cali, en Colombia, tenemos bares swinger, que préstame tu esposa, yo te presto la mía, sexualmente hablando. Eso ni decirlo en clase. En otros países sí hay eso. Entonces hay los famosos chalets suizos donde hacen eso. Entonces nosotros no aceptamos ni las orgías, ni la promiscuidad sexual, ni el intercambio de parejas, ni los bares swinger, ni todo lo que vaya en contra de la dignidad de la persona humana y la dignidad de la sexualidad. Entonces esos son temas bien interesantes. Bueno, yo creo que por ahí es un resumen, como les dije, a las carreras y apretado de todos los temas de moral. Vamos a pasar a las preguntas. Pedrito, con las preguntas, gracias. Padre, muchas gracias. De verdad que
Hemos aprendido mucho, hemos refrescado algunos conocimientos y algunas luces que nos ha dado pues, para el desarrollo y el acompañamiento de nuestras catequesis. Padre, hay 8 preguntas, 2 de las cuales ustedes ya las fue contestando en el transcurso del tema, o sea que contamos con 6 preguntas. La primera, Padre, ¿cómo afrontamos o qué debemos hacer si un hermano adolescente que fue criado bajo una estricta educación religiosa católica dice que es homosexual? Yo ya les expliqué, ustedes me pueden escribir, bueno, muy buena pregunta. Les voy a escribir mi correo joarena@unicatolica.edu.co. Ustedes pueden ahí consultar algún tema así como delicado que no podemos hablar aquí en el chat, porque esto es muy público, pero esos casos, por ejemplo, de atracción al mismo sexo o algo, ahí también les puedo orientar. Ahí está mi correo, todo en minúscula. Sí, yo ya les expliqué, las personas de atracción al mismo sexo no hay que burlarse de ellas, ni hacerles bullying, ni hacerlas sentir mal, con tranquilidad se les da la asesoría. La idea es que el Señor los ama, pueden hacer, como les decía, todos los derechos civiles. No aceptamos lo del matrimonio y la adopción de niños, pero además también hay que tener mucho cuidado porque hay una cosa que se llama la pseudo homosexualidad, o sea, homosexualidad falsa, y la homosexualidad transitoria, que se da en la adolescencia, que es temporal. Entonces, el muchacho hay que decirle que tranquilo, no te preocupes, sigue con tu vida normal, vamos a mirar cuál es el proceso de tu identificación sexual, pero no alarmarlos. Y conozco padres de familia que han sido muy violentos, me ha tocado regañar a algunos, porque me dicen, yo prefiero tener un delincuente que un hijo de relación al mismo sexo, y si me doy cuenta, le doy una pela. No, ¿cómo así que le va a dar una pela? Esa no es la solución. Usted tiene que orientarlo porque el muchacho le puede hasta matar. Entonces hay que acogerlo, meterlo en lo que yo les decía, la página de Coraje, la página de El Cambio es Posible, esa es otra página, y le estoy escribiendo, El Cambio es Posible, es otra página chilena de atracción al mismo sexo, se la recomendaron varios psicólogos. Copien por favor del chat, que ahí les estoy dando información que les sirve. Esa página es para personas que tienen orientación al mismo sexo. Decirles que con tranquilidad, que no se angustien, que tomen con serenidad esta situación, que me traten de buscar un psicólogo católico, porque a veces hay psicólogos ateos, que si la familia se da cuenta, sigue siendo un hijo, sigue siendo un hermano, sigue siendo un vecino, un amigo, no podemos sacarlo de ahí, y apoyarlo porque siempre será un cristiano con cualquier orientación sexual que tenga. Entonces hay que apoyarlos, no discriminarlos, no hacerlos bullying y no sacarlos de la comunidad católica, sino ubicarlos en sitios donde ellos no van a hacer sufrir, ni van a sufrir por la comunidad. Pedrito. Padre, dice la segunda pregunta, en temas de atención de casos de ética y moral, ¿debemos tener en cuenta atenuantes y agravantes de cada caso particular para asumir una posición cristiana, o la ley es la ley y se aplica a rajatabla? Eso está muy bien. Recuerden que las circunstancias pueden ser atenuantes, agravantes o excusantes. Y hay que tener en cuenta el sujeto. Pero recuerden que nuestra moral no es casuística, nuestra moral no es una moral de principios. O sea, es una moral de proyecto de vida. Entonces, no nos vamos por las ramas, que las circunstancias, que las excepciones, porque hay que guardar los principios no se negocian. Entonces, porque la iglesia no está de acuerdo con la moral que solamente se aplica con las circunstancias, lo que se llama el consecuencialismo o el circunstancialismo, o también se llama la moral de situación. La iglesia no está con la ética de situación, la situación no me da la moral, no. La que me da la moral son los principios y Cristo. Yo aplico ya los principios a cada situación. Ten mucho cuidado porque a veces que teniendo en cuenta las circunstancias, los atenuantes, los agravantes, nos perdemos en los principios. Pero el principio es Cristo, seguir a Cristo. Los principios son los fundamentales, la vida, la verdad, la persona humana, el valor de la justicia, son principios universales y sobre esos construimos la moral. Pedrito. Bien, padre, la siguiente pregunta es, antes hay 2 personitas que tienen alzada la mano. Por favor, escríbanme la pregunta para yo poderla hacer aquí después, ¿sí?
En atención de casos morales, ¿dónde queda la misericordia con los discípulos que han caído en faltas y necesitan acompañamiento desde la iglesia y no su juzgamiento? Muy buena la pregunta. Recuerden que yo empecé toda mi clase con la pastoral de la misericordia. Yo dije que se lograba más con una gota de miel que con un barril de hielo. O sea, primero la pastoral del buen samaritano. Samaritanos Bonus, la carta que sacó el Papa ahora frente a hacer la caridad con el prójimo. Entonces yo hablé primero que todo la pastoral de la misericordia, la pastoral del perdón, la reconciliación, pero mucho cuidado que eso no quiere decir alcahuetería. O sea que todas las cosas morales, no, pobrecito, perdonemos, entonces perdonemos la fornicación, sigamos con el adulterio, pobrecito con sus pecados sexuales, pues sigamos con la pornografía y la pedofilia, mucho cuidado, porque Jesús invita a mejorar, lo que yo les dije, la invitación universal a la santidad, la vocación universal a la santidad, que eso es de Gaudium et Spes, de los documentos del concilio, la invitación universal a la santidad. Entonces no podemos seguir todos en empecatados, juntados de pecado hasta el copete, no. Tenemos que tratar de seguir el proyecto de vida de Jesús. Entonces hay una invitación dentro de la pastoral de la misericordia a evitar el mal y hacer el bien. Bien, padre, acaba de fallecer la mamá de una catequista, de Ángela González. Pedimos a todos los catequistas que pues las tengamos en nuestras oraciones. El COVID está haciendo de las suyas en nuestra ciudad y bueno, nos llega muy cercano a nosotros, a esta catequista, nuestro respeto, nuestro amor y que cuente con nuestras oraciones. La siguiente pregunta, padre. Si el fin del matrimonio es la procreación y la educación de los hijos, dos personas ya adultas que no pueden tener hijos, ¿no deberían casarse? Eso yo lo expliqué ya. Los fines del matrimonio, el primero es el unitivo, que es la fidelidad conyugal, y el procreativo sería el segundo. Inclusive si hay personas adultas que no tienen procreación y son abuelitos, se pueden casar, claro que sí, porque están abiertos a la vida. Y hay el aspecto conyugal de acompañamiento y de fidelidad. Pero el matrimonio tiene esos dos distintivos, el fin unitivo y el fin procreativo. Porque de todas maneras, aunque los adultos se pueden casar, hay que tener mucho cuidado con adultos mayores, sobre todo mayores de 60, 70, 80, porque nos podemos arriesgar una nulidad matrimonial, porque ya nos ha pasado varios casos de matrimonios con personas con Alzheimer, o que se casan porque están detrás de la pensión del abuelito. Me tocó ya un proceso por ahí también de ir a un ancianato, porque las personas que se han casado muchas veces van por el interés de la pensión. Entonces una persona se casó con el abuelito y ya lo tiró a la cama y se está muriendo, porque no le interesara la pensión. Entonces hay que tener mucho cuidado con el matrimonio de mayores de edad, porque a veces no son hábiles, no son capaces judicialmente. Inclusive hay unos son interdictos, y hay que hacer un proceso por interdicción. ¿Quién se encarga de ellos? Porque hay unos que están con Alzheimer o Parkinson o enfermedades mentales que no pueden contraer matrimonio porque están impedidos mentalmente. Hay que tener mucho cuidado, eso que les encanta casar a abuelitos, que es que toda la vida llevan 50 años ya, entonces para que se casen. Y el abuelito que no, es que tiene Alzheimer. No, pues la fugó porque es un impedido mental. En esos días me tocó una consulta de eso, que llevan 50 años y que querían casarse. ¿Y por qué no se casaron a los 50 años antes? Y ahora que ya está con Alzheimer, entonces están pidiendo el matrimonio. No. Ahí hay un impedimento grave porque la persona no se sabe si quería casarse o lo están obligando. Entonces, mucho cuidado con el matrimonio también, o de muy jóvenes o de muy abuelos. Dale, Pedrito. Padre, es de conocimiento que el doctor Elkin Lucena, colombiano, fue uno de los patrocinadores de los bebé probeta o fertilidad in vitro acá en Colombia. ¿Qué pasó con él? ¿Fue realmente excomulgado por la Iglesia Católica? ¿Y qué pasa con estos bebés? Nosotros no aceptamos ningún médico que defienda el aborto. Es tradicional el juramento hipocrático, ¿no? Que es el juramento que hacen los médicos de que van a defender la vida desde la fecundación hasta la muerte natural. Hay muchos médicos, no solamente que han hecho abortos, sino eutanasias. Había el doctor Muerte, que se lleva más de 100 muertes ya en vivo y en directo y por televisión. En España también la pasan en vivo y en directo por televisión. Entonces, ningún médico
de eso voy a hablar yo mañana en el programa, por el país. Ningún médico puede hacer ni eutanasia ni aborto porque va en contra del juramento hipocrático, que es el juramento que ellos hacen para ser médicos. Inclusive por su clase de ética médica no pueden hacer eso porque el paciente, o sea, la idea del médico es rehabilitar los pacientes y no eliminarlos, como en el caso de la eutanasia y el aborto. Yo estoy eliminando pacientes porque va a paciente, inclusive le coloco anestesia distinta de la mano más suave en un momento de parto, por ejemplo, una cirugía que yo haga reconstructiva en el útero. Entonces es una personita con anestesia local especial y por lo tanto ningún médico puede eliminar seres humanos. Federico. Padre, la última pregunta que hay aquí. El caso de Garavito, que fue espeluznante. La iglesia en este caso fue criticada porque cuando estaba esperando condena, él pidió un sacerdote y se arrepintió. ¿Qué pasa realmente con este supuesto arrepentimiento de este señor? Muy bueno, es un tema de moral. La iglesia no está de acuerdo con los abusos sexuales de menores. Eso es gravísimo, ya lo dijimos en ambientes sexuales seguros. No aceptamos ni la pedofilia, ni la pederastia, ni abusos sexuales con niños. Eso es grotesco y eso son penas altas. Sin embargo, ojo con lo que voy a decir. La iglesia no está de acuerdo con la pena de muerte porque eso es lo que estoy diciendo, eliminar un reo, un delincuente, la idea es rehabilitarlo. Ni tampoco con las cadenas perpetuas, porque hay un principio, sobre todo en pastoral carcelaria, y que es rehabilitar el recluso o el reo o el interno, no se llama ya ni preso ni recluso, sino interno, rehabilitarlo. O sea, ese es el objetivo tanto de la psicología como la medicina, como de la filosofía y la teología, rehabilitar el penitente y no eliminarlo. Entonces, esos casos pues hay que mirar si ya después de un peritazgo médico, psiquiátrico, psicológico, la persona sigue persistiendo en eso, pues sería muy grave, habría que tener terapia y no dejarlo pues suelto. Pero si la persona, inclusive todas las cuestiones penales dan un tiempo de que después se revise la pena, si la persona se ha rehabilitado y ha superado la temática. Entonces hay que, por lo que estoy diciendo, que para nosotros es muy importante la rehabilitación del penitente y no la eliminación del penitente ni del reo, porque solamente Dios es el dueño de la vida y de la muerte, yo no puedo matar a nadie. Y yo no puedo condenar a una persona de por vida sabiendo que puede rehabilitarse. Entonces, como dar el aspecto de la conversión. Eso es lo del tema de Garavito. Si tienen alguna pregunta, también pueden escribirla por el chat. Pedrito. Padrecito, hay una pregunta aquí de una catequista, dice, nosotros en los temas de catequesis no abordamos un tema específico de moral. ¿Qué consejo nos da para tratar estos temas en medio de los mismos temas de la catequesis de primera comunión? Yo diría que todo lo contrario. Todos esos temas son temas de su catequesis y de moral. Aunque no los dicten, los están viviendo. Porque ustedes en sus clases ven personas con menores de edad, atracción al mismo sexo, personas que tienen problemas de drogadicción, alcoholismo, tendencias sexuales que son desviaciones. O sea que ustedes tienen una cantidad de personas que hay que aplicarles todo lo que estoy contando. Inclusive de pronto, como les digo, esos temas ustedes los pueden ir orientando, pero hay que tener mucha altura. Esto no puede ser cualquier persona que se lance así nomás a hablar de esos temas, porque tienen que ser personas con temas preparados, porque los pueden corchar. Y esos temas son muy delicados y hay que saberlos manejar. Pero ustedes sí pueden ir tocando esos temas, el tema del aborto, se pueden hablar en clase, el tema de la eutanasia, por supuesto, el tema del abuso infantil, que los niños están preguntando, porque ya tienen casos de esos, de bullying. Pueden, en líneas generales, ustedes pueden ir comentando esos temas de moral. En las mismas clases van saliendo estos temas, entonces ustedes ya saben cómo afrontarlos. El tema del matrimonio, cuando hablan del sacramento, hablar de las propiedades del matrimonio. El tema de la procreación y la educación de los hijos, la defensa de la vida. Yo diría que todos esos temas tienen que estar de manera directa o indirecta en sus catequesis y ojalá les aprovechen y traten de buscar la manera de que todo lo que yo les dije lo traduzcan a sus catequesis parroquiales, a sus compañeros, a sus alumnos, porque son temas fundamentales de hoy.
Si ustedes no hablan de estos temas, estamos mal, porque hoy estos son los temas que la sociedad está planteando hoy. Pedrito. Gracias, padre. Aquí voy con la siguiente pregunta. ¿Cómo abordo el tema de la moral con unos catequistas de mi comunidad que creo que están faltando a la misma? ¿La corrección fraterna o el párroco o el coordinador? Sí, uno empieza primero con la corrección fraterna, llamar a la persona parte y decirle, mira, yo me doy cuenta de esta información, quiero corregirte. Si es un tema ya grave, es bueno que lo sepa el párroco. Entonces uno confidencialmente le dice, padre, yo sé esta información, usted ya lo maneja, usted es la persona que tiene que llamar la atención. Porque no puede haber complicidad ni silencio, mucho cuidado, porque después podemos tener hasta problemas legales, porque el catequista sabía y no dijo nada, entonces cómplice, y eso es un tema legal grave. De una vez aprovecho ese tema, cuando ustedes se den cuenta de un abuso infantil, no se puede quedar uno callado, todo el mundo tiene su protocolo. En la EPS, si se dan cuenta, inmediatamente la EPS tiene todo el reporte para que el Ministerio de Salud, la Fiscalía, Personería, todo el protocolo. Si van a un colegio, ellos también tienen todo el protocolo, el profesor tiene consejo de profesores, psicología, tiene toda la ruta. Si ustedes se dan cuenta de eso, no pueden quedarse callados, sino que hay que remitir el caso al párroco, porque después le dicen, ¿usted por qué sabía y no dijo nada? Entonces usted es cómplice, o encubrió, ocultó a la persona que cometió el delito. Entonces hay que tener mucho cuidado, ustedes tampoco pueden ir a denunciar a la fiscalía, no, eso no les toca a ustedes, son los familiares de los que hayan hecho el tema de la denuncia o que tienen el problema. Pero les digo que cuando hay esos temas, tienen que consultar a la Oficina de Protección de Menores, porque se meten en problemas legales. Uno inmediatamente llama ya, si hay un problema de menores, porque ellos lo orientan. Entonces ahí, por ejemplo, les van a decir que los familiares son los que tienen que hacer la denuncia, no nosotros. Pero que de todas maneras hay que activar una ruta, porque si nos quedamos callados seremos cómplices. Pedrito. No sé si me están escuchando. Sí, te estamos escuchando, Pedrito. Pedrito, ¿se te fue el audio? La idea es que ustedes, por favor, utilicen toda la información que les di en sus clases de manera con altura, con toda el protocolo. Esta charla creo que la van a colgar para que los que quieran retransmitirla en sus canales de YouTube, aquí ya veo. Aquí Alexander dice que eso de reingenieras del amor, no. Queremos normalizar muchas cosas que son contrarias a la dignidad de la persona humana, eso es verdad, estamos de acuerdo. Entonces, Alexander va a colgar después esta charla en su canal de YouTube. Muy bien. Pedrito. Pedrito, ¿qué pasó con Pedrito? ¿Los demás sí me oyen o no? Sí, padre. ¿Algo sí, padre. ¿Alguna pregunta? Padre, sí se le oye. Sí, padre, está muy Padre, escuchamos clarito la clase, muy clarito. Clases. ¿Cómo les pareció la charla? Padre, en el chat hay algunas preguntas, entonces por favor nos voy a ir adelantando mientras Pedro vuelve. Gracias. Me van diciendo porque yo estoy leyendo y no. Gracias. ¿Cuáles han visto en el chat? Estoy leyendo, pero ya las he contestado casi todas. Padre, qué pena, yo tenía como una inquietud con respecto a la moral, o sea, las personas que se hacen operar para no tener bebé, entonces, ¿cómo haríamos ahí si ya no podemos tener más bebés? Si fue una decisión tomada de pronto antes de que la ligadura de trompa, que si es por cuestión médica, si ya tiene 3, por ejemplo, cesáreas, el médico ya le dice que no más, porque puede morirse el bebé en la 4ª, entonces ya por prescripción médica se acepta, pero que no vaya a ser que yo tengo ligadura y todo porque quiero vivir el sexo libre y espontáneo, y entonces no, hay que tener mucho cuidado con las edades, ¿no? Porque menores de edad no lo hacen, tienen que haber tenido hijos, hay unos protocolos para hacer vasectomía o ligadura de trompas, pero por cuestión médica sí se permite cuando el médico lo autoriza.
¿Qué otra pregunta hay? Bueno, padre, muchas gracias. Padre, ahí hay una pregunta que dice que si el delito lo comete es el párroco, ¿qué se puede hacer? Ah, pues, Se le fue el audio, padre. ¿Sí me oyen? Sí, Escucha, sí. padre. Padre, Pero muy lejos, ahora sí. Hay que pedir una cita con el obispo en caso de que el padre tenga alguna dificultad. ¿Alguna otra pregunta? Acá hay una en el chat, padre. Dice, hay muchos jóvenes que les gusta el dinero y les gusta ser comprados hasta convertirse en jóvenes prostitutos. ¿Cómo ayudarlos? Sí, yo he tenido alumnos que son prepagos. Hay que tener mucho cuidado a orientarlos para que salgan de esa vida. Muchas veces los matan, los hieren. Conozco el tema. He tenido alumnos prepagos que hacen eso en hoteles y todo, que les ponen guardias de seguridad porque los han herido, los han atentado contra ellos, fuera del riesgo médico, el riesgo legal, el riesgo psicológico. Entonces hay que aconsejarlos de que estas páginas o buscar un psicólogo católico, un padre que les asesore. ¿Qué otra pregunta hay? Padre, en el chat hay una que dice, si se da en la iglesia absolución o nulidad de matrimonio, ¿por qué se puede casar otra vez por la iglesia? Ah, sí, si hay nulidad matrimonial, la persona queda libre y puede casarse otra vez por la iglesia, claro, porque como les decía, o fue obligado, o era menor de edad, o fue engañado, o se casó y era otra persona de otro sexo, o sea, hay engaños graves, eso daría nulidad matrimonial y quedaría libre si puede volverse a casar. ¿Qué otra pregunta? Pero la pregunta la estoy haciendo yo. Buenas noches. Hola. Pero se habla de que no hay, y no hay, ¿qué? Pero yo voy a la pregunta, me olvidó. No hay divorcio, ¿cierto? No, divorcio no hay la iglesia. Divorcio. Entonces, ¿cómo hace si no hay divorcio y el divorcio no se puede, o la iglesia no lo acepta, entonces por qué vuelve a casar por la iglesia? Es que mira, ¿qué entendemos por divorcio? El divorcio es a nivel civil, donde tú puedes ir y las causales a nivel civil son más amplias. Allá por cualquier cosa ustedes lo separan. Entonces lo divorcian fácil y se puede volver a casar por lo civil. Por la iglesia no se habla probablemente de divorcio, sino nulidad, y las causales son más estrictas. Entonces si hay una causal de nulidad, el matrimonio queda disuelto y se puede volver a casar. Pero no es tanto la palabra divorcio, sino nulidad. Porque el divorcio civil tiene muchísimas más causales que la nulidad matrimonial canónica. El divorcio entonces es un término como judicial o civil o algo así. Sí. Y nosotros manejamos el término nulidad. Muy bien. ¿Qué otra pregunta hay? Padre, creo que regresé. Dentro de mi actividad, aquí estoy leyendo una, por favor. ¿Qué debo hacer si dentro de mi actividad de parroquia veo y soy testigo directo de situaciones de inmoralidad con el sacerdote o con hermanos catequistas que conforme al Código Penal rayan en el delito? ¿Debo denunciarlo penalmente? Yo ya expliqué eso. Ya se había respondido esa pregunta. Que esa persona tiene que hablar, si es un colaborador, con el párroco, y si es el párroco, con el obispo. Y que ustedes tienen que primero hablar porque tiene que haber pruebas y tiene que haber testigos. Eso no es así que yo voy a hacer una denuncia penal y que no tengo pruebas y que me contaron y que me dijeron los corredores. No. Como les digo que hay que tener mucha prudencia, pero sí hay que hablar. O sea, si hay pruebas, si hay testimonio, entonces si es de uno de los compañeritos, hablar con el párroco, que él prudentemente lo va a hacer el llamado de atención. Y si es el sacerdote con el obispo, se pide la cita y se le habla al obispo. Pero antes de ir a los temas penales, demandas, denuncias civiles y todo, buscar el conducto regular que es ese, porque pueden después haber problemas de que si usted no tenía las pruebas y no tenía los testigos, entonces lo contrademandan por injuria y calumnia. Claro, padre, ahí se aplica la prudencia. Ser prudente, entonces el conducto regular, el párroco y el obispo, y a través de eso se vincula porque hay unas instituciones de la diócesis que pueden colaborar, como el tribunal eclesiástico, hay abogados civiles, abogados eclesiásticos, abogados penales que nos pueden ayudar.
para solucionar y no enredar más el problema ni hacer escándalo. Entonces, eso pues, maneja así es el protocolo para esos temas de delitos canónicos. ¿Qué otra pregunta hay? Pedrito, Gracias, está completo la respuesta. Ya estoy por acá, padre. Pedrito ya apareció. Bueno, Pedrito, entonces vaya las últimas preguntas y cerramos. Bueno, no, padrito, ya aquí no registro más preguntas. Cualquier duda que tengan, pues el padre ya nos dio el correo electrónico de él, o a través del padre Albert, o a través de mi persona podemos contactar y podemos seguir ayudando pues en la solución de estas inquietudes. No, decirle a usted, padre, que muchas gracias por compartirnos su sabiduría, todo el conocimiento que se ha adquirido en estos temas. Y pues lo volveremos a llamar, padre, porque son 2.830 catequistas que hay en la Arquidiócesis de Cali y hoy solamente estuvimos 160, así que próximamente lo estaremos llamando para otro grupo de catequistas, padre. Muchas gracias a todos ustedes, catequistas, y a través del chat de WhatsApp les enviaremos la información para el inicio del nuevo módulo, que sería el próximo miércoles. Iniciamos un nuevo módulo, sería la catequesis en los documentos de la Iglesia, Vaticano II, Aparecida, Catequesis Tradende, Evangelii Gaudium, todos los documentos de la Iglesia donde aparece la catequesis y cómo podemos aprovecharlo nosotros para nuestro ejercicio vocacional. Padre, muchas gracias. Aquí están los catequistas para que ustedes pues, nos dé su último saludo. Muchas gracias.